La programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes. Así que toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De Trajes Loaiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Big Cerdi, el cochinito del sabor. Ya ustedes saben, cuando vayan a solicitar en el mercado productos embutidos, jamones, pregunten por Big Cerdi, el del cochinito, el cochinito del sabor. De Óptica Berlut, para que veas tú y tú. Y de sportsvenezuela.com, los nuestros. Bueno, y a esta hora vamos a conversar con Sergio Bitar. Él fue ministro de los gobiernos de Allende, también estuvo en el gobierno de Lagos y de la señora Michelle Bachelet. Bueno, ha sido senador, es dirigente del Partido por la Democracia Chilena, fue exiliado en nuestro país, estuvo en un campo de concentración, digamos, en la isla de Dawson, allá en Chile, ¿no? Durante la dictadura de Pinochet. Bienvenido, señor Vital, gracias por acompañarnos. Para mí es un placer sentirme cerca de nuevo de mi país de exilio. Así es, así es. Ayer lo escuchábamos en un evento de la Plataforma Unitaria sobre transiciones, ¿no? Y bueno, el caso de la democracia chilena, la transición hacia la democracia en Chile, ha sido muy rico en experiencias y en lecciones políticas para todos en América Latina. Hay quienes parten de una premisa de que dictadura no sale con votos. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, en todo el estudio, Vladimir, que hicimos en un libro que publicamos y que se llama Transiciones Democráticas, de todo el mundo, África, Asia, Europa y América Latina, los casos que resultan y que permanecen son aquellos en que se lucha a través de la democracia para llegar a la democracia, no con la violencia para llegar a la no violencia. Y entonces esa ha sido mi experiencia, pero eso no implica que sea todo un paseo entre las rosas. No, significa protestas sociales, significa enfrentar a la represión de los regímenes en el mundo que están en manos de autoritarios o dictadores, de tener apoyo internacional para defender los derechos humanos, de tener un sistema de denuncias para que la gente se atreva, porque el miedo paraliza. Entonces es una lucha, pero es una lucha que tiene un eje, y el eje es dar confianza a la ciudadanía que sin violencia podemos construir un país mejor. Eso es lo que yo he visto en la mayor parte de las experiencias. Ahora, tienen matices todas, claro. A veces hay actos de los militares que van en una dirección y en otro, y un pueblo que se levanta y hace grandes manifestaciones, pero se necesita siempre un eje, una estrategia, un norte. Y ese, a mi juicio, los que tienen mejor resultado son los que son a través de procesos democráticos. Ahora, en el caso chileno, ustedes vivieron también un proceso muy difícil para lograr la unidad de las fuerzas democráticas, ¿no? Y de hecho, el gobierno de Carlos Andrés Pérez fue un factor importantísimo, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez para lograr la unidad en torno a una plataforma democrática que condujera pues la lucha hacia una transición democrática. Y entiendo que hubo hasta una reunión en Caracas donde los factores opositores tuvieron su posibilidad de hacer catarsis entre todos y acusarse de todo lo que se acusaban y señalarse de todo lo que se señalaron para finalmente encontrar un camino hacia la unidad, ¿no? La vida tiene tantas vueltas, ¿no? Usted también Sí, las ha señor. vivido. Y Claro, uno todo siempre lo va hemos vivido. buscando el camino dentro de lo que se verifica. Mi posición política es, digamos, una centroizquierda o un socialismo democrático o una socialdemocracia, en el sentido de, por la democracia, construir más unidad y más justicia social. Y entonces, siempre me he guiado por eso, pero el mundo siempre va cambiando y te desconcierta lo que pueda ocurrir. En el caso
de Venezuela. Yo lo que quiero afirmar es que cuando llegué al exilio era la única democracia de América del Sur. Y por lo tanto, para mí, llegué cuando estaba Carlos Andrés Pérez, la recepción que nos dieron todos los partidos venezolanos a los exiliados chilenos fue un ejemplo de solidaridad. Y eso yo nunca lo puedo olvidar. Y entonces, y empezamos a estudiar la historia. Yo leía mucho de la historia de Venezuela, por ejemplo, cómo Rómulo Betancourt y Punto Fijo, y Larrazábal en su momento, entonces uno dice, había un militar también, pero cómo se va produciendo de las maneras inesperadas siempre que uno tenga un camino. Y ahí se fue gestando y mirábamos, y hablé con mucha gente que estuvo en los gobiernos democráticos venezolanos al comienzo para ver lecciones. Me acuerdo amigos como Pompeyo Márquez ahí que me enseñaba algunas cosas y otros, bueno, otros muchos con que estuve de todos los partidos políticos. Y entonces ahora es como al revés, uno aprende del otro. Pero Venezuela sí, no solo nos acogió, sino nos hicimos la primera reunión en Colonia Tovar. Exactamente. Y ahí la socialdemocracia alemana, a través de su fundación Friedrich Ebert, que también entiendo que está presente en algunas actividades en Venezuela, entonces dijo, bueno, ustedes no pueden seguir peleando los que estaban en la democracia cristiana en contra de Allende y los socialistas contra los demócratas cristianos, porque acá no van a sacar nunca la dictadura, solos nadie va a poder. Y entonces nos convocaron, pero hicieron algo ellos de tomar de lo que era la izquierda chilena a los partidos más abiertos, digamos, más democráticos, si se quiere decir. Por ejemplo, no invitaron al Partido Comunista. Y había dirigentes socialistas, uno de los cuales estuvo exiliado en Venezuela, Aniceto Rodríguez, fue embajador chileno en los gobiernos democráticos en Venezuela, que yo siempre lo veo, me acuerdo antes que falleciera. Y entonces esa línea vino la democracia cristiana. Y estaban ahí personas muy importantes de la democracia cristiana, que fueron vicepresidentes de la República, ministros, y se produjo la primera conversación. ¿Por qué en Venezuela? Porque era una democracia y nos generaba un espacio para decir, bueno, oiga, cualquiera que sea nuestra idea, yo prefiero tener una democracia, aunque no sea todo lo que yo quiero, pero es mejor que estar donde estoy, en que no puedo moverme. Y ahí empezó, fíjese, el año 75, y ahí empieza un proceso progresivo, y esto se lo digo para mis amigos venezolanos, de que estos procesos son largos, hasta el año 88, donde pudimos establecer el plebiscito y derrotar a Pinochet, porque antes, en todo ese periodo, progresivamente nos fuimos acercando, conversando, a momentos incluso que la iglesia llamó a gente que era cercana a Pinochet o había sido incluso ministros de Pinochet con gente de la oposición para conversar y decir, bueno, mirémonos a los ojos, tengamos confianza. Yo lo mismo vi en el caso sudafricano, cuando estudiamos en el libro Transiciones, y uno piensa en Mandela, que estaba preso tantos tiempos, pero de Klerk nos contó, el presidente previo a Mandela, que se reunían incluso en secreto, pero que esas conversaciones, que ellos iban a ver a la prisión a Mandela y le preguntaban, fue creando confianza y se miraban a los ojos. Y yo creo que no hay salida si uno no tiene una gran oposición unida, en lo que yo aprendí, y que también hable con sectores que están en el gobierno, porque no todos piensan igual. Claro, ahora fíjese, a propósito de todo esto, está también el contexto continental, ¿verdad? El contexto de América Latina. En esos tiempos, bueno, el continente estaba plagado de dictaduras, ¿verdad? Sobre todo en el cono sur había dictaduras, bueno, la sangrienta dictadura de Uruguay, de Paraguay, de Argentina y por supuesto la de Pinochet. Y era muy difícil. Ahora, hoy en día en América Latina vemos muchos matices, señor Vitar. Vemos, por ejemplo, matices en la izquierda. No pudiéramos decir que es un continente rojo, porque sería negar que hay gobiernos que son de signo de izquierda, pero hay gobiernos que son de izquierda democrática y gobiernos menos democráticos, gobiernos con signo autoritario y modelos vinculados al viejo socialismo. ¿En qué medida ese contexto enriquece a la América Latina como referencia democrática tanto para nosotros mismos como para el mundo? Bueno, si tomo a Venezuela en la situación actual, los debates que ustedes están teniendo sobre las comparaciones internacionales, las formas de organizarse,
yo creo que van a rendir no solo frutos para Venezuela, naturalmente, pero para el resto de América Latina. Porque estas grandes crisis son latinoamericanas, no son de un país. Y por lo tanto uno se pregunta, ¿y por qué esta desconexión entre los partidos y la ciudadanía? Entonces, si uno ve hoy día el mundo y las democracias mundiales, y no solo mira la realidad de su propio país, que nos pasa a todos, hoy día estamos en Chile en las mismas discusiones, en Ecuador están ahí tratando de acusar al presidente de la República, Lazo, y sacarlo, lo que pasó recién con Castillo en el Perú, Ajá. casi la crisis de Brasil, que me invitaron a la elección brasilera donde usted fue embajador, y el Tribunal Electoral, y yo quedé impresionado por la magnitud de la tensión ahí, fue apenas, y el país puede partir en una dirección u otra. Hay problemas de fondo en todos, y en el mundo también. La disociación de los partidos políticos y su debilitamiento respecto de la sociedad, cada vez más compleja, y cómo la democracia tiene que arreglar ese problema de una manera más estable que alguien que se crea el Salvador y diga yo me impongo, tengo a los militares y yo digo aquí lo que hay que hacer sin elecciones. Entonces, ese plan está ahí. Segundo, la desigualdad entre gente que está muy bien, gente que está muy mal y que no siente representada y no tiene participación política. Entonces, esos dos fenómenos principales en un mundo que se viene la pugna China-Estados Unidos y la disputa estratégica y las limitaciones que nos pueden poner son realidades, sin contar el cambio climático, sin contar que la educación digital deja a unos muy bien parados y a otros muy mal parados y pierden Así. recursos. Entonces, ¿cómo la democracia se va a mover en esa situación? O sea, hoy día ustedes están viendo un problema específico al tener elecciones presidenciales. Nosotros estamos ahora con la elección del Consejo Constitucional para una nueva constitución, pero Ujú. uno tiene que estar pensando un poco más largo. Tiene que estar pensando cómo va a ser una democracia e instituciones sólidas que Claro, resistan los malos gobiernos. Eso es así. muy importante. Y entonces yo así lo clasifico, porque más que una marea roja o rosada, como usted preguntaba, lo que estamos viendo es que hay también péndulos, o sea, cuando no se arreglan los problemas sociales, bueno, usted tiene a Lula, pero el vicepresidente Lula no es ningún izquierdista, es un Obviamente. empresario, es un Tampoco fue su partido de primer centro. vicepresidente, Sarney, cuando él estuvo en su primer gobierno, no fue tampoco, fue un gobierno de coalición, realmente, ¿no? Y Sarney había apoyado a los militares incluso. Claro, Y así es. cuando lo eligieron en un consejo, cuando eligieron a Tancredo Neves, que después fallece, y cuando Así es. entra Sarney nadie esperaba que fuera él. Entonces, eh, no hay posibilidades de cambio en lo cual yo veo lo que fueron las transiciones sin que haya alguna conexión con sectores más moderados, que den garantía a todos de que por último a nadie lo van a aplastar acá, sino Eso que es se va a fundamental. ajustar a las reglas democráticas. Eso es fundamental. Ahora, también en el caso de las transiciones, esas transiciones terminan en muchos casos naciendo en el seno de los propios gobiernos que están al mando, ¿no? Y nunca hay un viraje drástico sin esos enlaces, ¿no? Déjeme, eso que está usted diciendo es muy importante. Que me darle dos ejemplos para confirmar esa. Cuando hicimos la investigación y entrevistamos al presidente que inició la transición en Indonesia, Suharto se cayó y Ujú. renunció. Había la crisis financiera del 99, la llamada crisis asiática, y el BAT, la moneda de ellos, se desplomó. Y el tipo ya llevaba, claro, 30 años, renunció. ¿Quién asumió? ¿Fue la oposición? No, fue el vicepresidente. El vicepresidente, que era un ingeniero, que había estado un poquito por casualidad, y él tuvo que iniciar la transición, sacó a los presos políticos, abrió la inscripción de los partidos, llamó a elecciones, dio libertad de expresión y se inició toda una dinámica que condujo a los cambios que vinieron después. En el caso, lo mismo pasa en, en casos de muchos otros países, pero eso me pareció también muy relevante para mostrar que surgen desde adentro algunos ejemplos de transformación. Bueno, el caso brasilero es eso, tal vez el más cercano con Sarney, como usted dijo. Entonces, uno no puede poner esto en blanco y negro. Hay un blanco y negro de lucha por los principios, hay un blanco y negro de lucha por la igualdad, hay un blanco y negro de lucha por la libertad, Y los sin derechos duda. humanos.
por Pero supuesto. la presión, cuando uno conoce y sabe cómo es un gobierno por dentro, sabe que la presión social es muy importante. O sea, el que está dentro del gobierno sabe que la presión social no es resistible permanentemente. Y entonces eso ayuda. Pero si no hay conducción política, no hay negociaciones, al final tiene que haber lucha y negociación para dar una salida democrática. Eso es lo que yo vi en casi todos los países. No sé si servirá en los casos que estamos viendo. Ahora, a ver, señor Vitar, a propósito del tema de la negociación, Venezuela es hoy escenario de, bueno, mejor dicho, está en medio de una negociación política entre gobierno y oposición, una negociación que ha sido muy lenta. Y hay gente que dice la negociación va demasiado lenta, el gobierno la larga porque no le interesa negociar, no tiene nada que negociar, ya logró acuerdos con Estados Unidos para el tema petrolero, en fin, está ganando tiempo, la oposición debería levantarse, ¿no? ¿Cuál es la recomendación que usted le hace a las partes que están en una negociación que ha sido tan accidentada como la nuestra? Bueno, al final las cosas empiezan a entenderse primero cuando se miran y se encuentran y las dos partes se dan cuenta de que ninguno puede manejar el país permanentemente de esa manera sin reglas democráticas que tengan legitimidad. Cuando un sector encuentra ilegítimo lo que hay, bueno, eso sigue vigente siempre y está latente y hay que ir haciendo reformas para subsanarlo. Entonces, las negociaciones son largas, van a depender de coyunturas que uno no maneja, nacionales e internacionales, Ujú. y tiene que haber, claro, mucha presión sobre el régimen para que se abra, exploración de opciones, y no una sensación de que el que se va a salir va a ser perseguido hasta la muerte. En el caso nuestro, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Acá la violación de derechos humanos en Chile fue brutal. Y entonces la discusión fue, ¿son los militares los responsables de la violación de derechos humanos? Y la tesis que se levantó finalmente es que son personas las responsables. Entonces la justicia va a procesar a personas, pero que la institución Fuerzas Armadas es una institución de la República, es una institución del Estado. Y entonces es como institución, no puede ser perseguida, tienen que ser personas. Pero esas discusiones fueron bastante prolongadas, o sea, siempre se veía un punto y nunca la solución era inmediata. El caso de los derechos humanos es de los más frecuentes porque toma muchos años. En algunos países incluso hubo un plebiscito en Uruguay que dijeron no al punto final, ya, se acabó Así, esto. Dijeron punto final y después dijo no al no, punto final. así Entonces, es. va, pero quiero decir, depende de las experiencias. La experiencia nuestra fue larga, o sea, la dictadura duró 17 años y después de que ganamos el plebiscito, que creíamos que podía ser un fraude y estábamos haciendo una estupidez, confiamos en la democracia, no teníamos otro camino, se quedó un año más y ahí hicieron una serie de otros cambios y nos hemos demorado. Yo les contaba ayer en la charla que usted mencionaba que nosotros, por ejemplo, nos demoramos 15 años en cambiar a los senadores designados por Pinochet. Así 15. es. Y nos demoramos 15 años en hacer que los militares, los comandantes y jefes dependieran del presidente de la República y no fueran inamovibles. Así es. Inamovibles por un periodo de 4 años, pero el presidente no los podía mover. ¿Qué democracia es esa? Así es. O sea, y entonces dirán algunos, los que nos critican ahora, dicen, bueno, ¿y por qué no lo hicieron? Ah, póngase usted en nuestro lugar primero. Así Nosotros es. vivimos la experiencia de cómo está la estructura de poder. Claro, cuando usted está sentado en su cama, después tomándose un cafecito, puede pensar lo que quiera. Esa frase que dice, si cuestionas mis pasos, ponte en mis zapatos. Exactamente, Ahora, exactamente. por cierto, hablando de Chile un poco, ¿cuáles han sido, digamos, los avances para el logro de una nueva constitución finalmente en Chile, que ha sido un sueño hasta ahora postergado? La constitución que dejó Pinochet fue una jaula para lo que ellos llamaron democracia protegida. E Ujú. incluso se encontraron después en las actas de las sesiones al pensador principal, un señor Jaime Guzmán, que decía, hay que redactarla de modo que si nos ganan no puedan hacer nada que sea contrario a lo que nosotros pensamos. Mm. Entonces estaba muy bien diseñada. Y esa fue abriéndose progresivamente a través de 50, 60 reformas constitucionales. Yo estaba en el Senado, presentamos el primer proyecto de reforma constitucional y pasaron casi 10 años hasta que pudiera hacerse la primera reforma sustantiva, el 2005. Y entonces siempre estuvo patente la cuestión de es ilegítimo el origen. Esto nadie votó, se impuso por la dictadura, hicieron un plebiscito falso.
Y claro, la Constitución que nos rige incluso hasta hoy, con todas las enmiendas, y es la que queremos generar en democracia, ha durado ya desde el año 80, 40 años. Sí, señor. Bueno, para que uno se dé cuenta de los tiempos y la gente se va acomodando, pero hicimos muchas reformas. Y entonces ahora, ¿qué ha ocurrido? Que al final ya los partidos progresistas dijeron, ¿Chile tiene madurez o no para hacer una constitución en democracia? Respuesta, sí. Se hace un plebiscito en el año 2020. ¿Y qué sale el plebiscito? 80%, mucho más de lo que yo jamás me esperé, porque hay una campaña en dejar las cosas como estaban enorme. 80% hay que hacer una nueva. Michelle Bachelet mandó el año 17 un proyecto de nueva constitución al Parlamento. Vino al gobierno de derecha, de Piñera, y no lo tocaron, lo dejaron en un cajón. Después viene un estallido social. Después viene una convención constitucional que el año 21 empieza a funcionar y el 22 es rechazada esta vez por el 62% de la gente. Aprobó una nueva con el 80%, aprobó una segunda con el 62%. Y ahora, en este momento, estamos iniciando la nueva campaña para una constitución en el 2023. O sea, ¿se da cuenta tanta acumulación? Pero el tema de la legitimidad es fundamental y tenemos que ver que esta se resuelva por un apoyo masivo, un 70, un 80%. Bueno, caramba, le agradezco mucho este tiempo. Lamentablemente se nos agota, es muy corto, pero de verdad que esto da para un programa mucho más amplio y quiero luego invitarlo a hacer un programa un poco más amplio, ¿no? En mis plataformas digitales también para conversar sobre estos puntos y hacer la evaluación, por ejemplo, que usted tenga acerca de la gestión del presidente Boric al día de hoy. Y si me puede un adelanto de 10 segundos, ¿es un gobierno bueno, regular o malo? Yo creo que es un gobierno joven, sin experiencia, y el presidente es un hombre inteligente que debe aprender y está aprendiendo rápido. Bueno, gracias, ingeniero Vitar, de verdad, Sergio Vitar, un placer haber conversado con usted y haberlo conocido y esperemos mantener este contacto. Pero para mí ha sido un placer, así es que estoy a disposición de ustedes y quiero aprender más de lo que está pasando en la experiencia de ustedes y sus ideas de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. A Sergio Vitar, dirigente del Partido por la Democracia en Chile. Y bueno, hasta aquí esta conversación. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De Trajes Loaiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Big Cerdi, el cochinito del sabor. Ya ustedes saben, cuando vayan a solicitar en el mercado productos embutidos, jamones, pregunten por Big Cerdi, el del cochinito, el cochinito del sabor. La programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos. Toma nota. Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. De Óptica Berlut, para que veas tú y tú. Y de sportsvenezuela.com, los nuestros primero.